La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, comenzó en 1914 tras el asesinato del archiduque Franz Ferdinand de Austria. Su asesinato catapultó a una guerra en toda Europa que duró hasta 1918. Durante el conflicto, Alemania, Austria, Hungría, Bulgaria y el Imperio Otomano, las potencias centrales, lucharon contra Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia, Rumania, Canadá, Japón y Estados Unidos, las potencias aliadas. Gracias a las nuevas tecnologías militares y los horrores de la guerra de trincheras, la Primera Guerra Mundial vio niveles sin precedentes de carnicería y destrucción. Cuando terminó la guerra y las potencias aliadas reclamaron la victoria, más de 16 millones de personas, tanto soldados como civiles, habían muerto. La guerra de trincheras en la Primera Guerra Mundial se empleó principalmente en el frente occidental, un área del norte de Francia y Bélgica, y los resultados de la guerra de trinchera en ese conflicto fueron realmente terribles. Estas trincheras eran en sí mismas un enemigo imprevisto. El fuego incesante de las ametralladoras condujo a un destino que era en ese momento casi tan malo como la muerte. Los soldados del frente occidental que asomaban la cabeza por encima de sus trincheras volvían a caer sin la nariz, la mandíbula o incluso la cara entera. Lluvias de balas, proyectiles metálicos explosivos y metralla arrancaron la carne y arrancaron los rostros de los hombres que se atrevían a asomarse desde sus trincheras o intentaban esquivar el fuego de las ametralladoras. El cielo estaba lleno de hierro destrozado. Por lo general, lo primero que se exponía a este hierro eran rostros humanos. Si los soldados no morían de inmediato, los que sobrevivían podrían quedar terriblemente desfigurados. Hubo pérdidas de pómulos, lo que provocó que toda la cara se hundiera. Las mandíbulas quedarían completamente diezmadas. Cuando enfrentas carne y huesos humanos contra ametralladoras de 8 milímetros, fragmentos de proyectiles y metralla, no hay competencia. Las mejoras en la anestesia y el tratamiento de las infecciones también permitieron sobrevivir a estas espantosas heridas en el campo de batalla. Sin embargo, las heridas faciales podían ser tan graves que dejaban a los soldados sin poder comer, beber o incluso hablar. Por terribles que fueran las amputaciones, los soldados que perdieron la cara también perdieron la identidad. Era una experiencia bastante común que la persona inadaptada se sienta como un extraño en su mundo. Debía ser un infierno absoluto sentirse como un extraño para uno mismo. Los bancos azules fuera del Queen's Hospital de Londres estaban reservados para hombres con rostros destrozados y sueños. El colorido trabajo de pintura advertía a los lugareños que tal vez quisieran desviar la mirada, protegiéndolos de encontrarse cara a cara con la terrible realidad de la guerra y salvando a los jóvenes terriblemente desfigurados de otra mirada de horror e incomodidad. La esperanza, sin embargo, residía dentro del hospital cerca de esos bancos azules, donde el Dr. Harold Giles era pionero en nuevas técnicas de cirugía reconstructiva para restaurar no solo las caras de los militares, sino también algún tipo de normalidad en sus vidas. Nativo de Nueva Zelanda, Giles se unió al cuerpo médico del Ejército Real al estallar la guerra. Destinado al frente occidental, el otorrinolaringólogo sirvió en ambulancias de campaña y estudió con dentistas y médicos de vanguardia en cirugía reconstructiva. A su regreso a Inglaterra, Giles convenció al cirujano jefe del ejército para que estableciera una sala de lecciones faciales dentro del Hospital Militar de Cambridge, después de que una avalancha de hombres heridos en la batalla de Somme abrumara las instalaciones. Giles abrió en junio de 1917 el Queen's Hospital con más de 1000 camas para pacientes que necesitaban reconstrucciones faciales. Los soldados llegaron sin barbillas, narices, pómulos y ojos. Todos sufrieron tal trauma psicológico que los espejos se mantuvieron alejados de los pacientes. En el Reino Unido, la desfiguración facial muy grave era una de las pocas lesiones por las que un soldado recibía la pensión completa. Se pensaba que comprometía el sentido de uno mismo y de la existencia social. Los periódicos de la época decían que los veteranos estaban casi condenados al aislamiento, al menos que la cirugía pudiera reparar el daño. Un problema al que se habían enfrentado durante mucho tiempo los cirujanos reconstructivos era que los pacientes con injertos de piel y heridas abiertas
sufrían altas tasas de infección. Giles combatió esto desarrollando una nueva técnica en la que usó el propio tejido y la piel del paciente para garantizar un flujo sanguíneo continuo al área injertada para ayudar en la reconstrucción. Giles reunió un equipo multidisciplinario de cirujanos e enfermeras e incluso artistas para ayudar a sus pacientes. Los escultores crearon semejanzas de cómo se veían los hombres heridos antes de sufrir sus heridas, mientras que Henry Tonks, un cirujano capacitado que se convirtió en artista profesional, pintó retratos de los pacientes heridos para documentar sus condiciones. Un cirujano facial que Giles no pudo convencer para que se uniera a él en Londres fue el estadounidense Barastat Kazanjian. Nacido en Armenia, llegó a los Estados Unidos a la edad de 16 años. Llamado el hombre milagroso del frente occidental, estableció una clínica maxilofacial que trató a más de 3.000 soldados en el transcurso de 4 años. Honrado por el rey Jorge V en el Palacio de Buckingham por su servicio durante la guerra, Kazanjian se convertiría en el primer profesor de cirugía plástica en la Escuela de Medicina de Harvard. Aunque la Primera Guerra Mundial terminó en 1918, el trabajo dentro del Queen's Hospital continuó durante los años venideros. El hospital realizó más de 11.000 operaciones en más de 5.000 hombres hasta 1925. Considerado el padre de la cirugía plástica moderna, Giles relató su trabajo durante la Primera Guerra Mundial en su libro Plastic Surgery of the Face de 1920, que incluía fotografías de antes y después de sus pacientes. Después de recibir el título de caballero en 1930, Giles continuó con su innovador trabajo de cirugía plástica en soldados durante la Segunda Guerra Mundial y fue pionero en la cirugía de reasignación de género. Cuando la escultora estadounidense Anna Coleman Ladd se enteró de estos trabajos innovadores en Londres, ella también se sintió obligada a ayudar a los heridos de la Primera Guerra Mundial. Ladd nació en Filadelfia en 1878 y se crió en París. De adulta se convirtió en una codiciada artista de bronce en Boston, pero viajó de regreso a Francia en 1917 para abrir el American Red Cross Studio. Ladd y su equipo de ayudantes se aseguraron de que su estudio parisino ofreciera un ambiente acogedor para los pacientes. Las habitaciones estaban llenas de flores, carteles de banderas americanas y francesas colgaban de las paredes e hileras de moldes de yeso de máscaras que estaban en construcción. Le dio a los pacientes esperanza para sus posibles nuevas apariciones. La máscara de cada paciente requirió alrededor de un mes de trabajo de Ladd y su equipo. Ladd y sus 4 asistentes incluso usaron cabello natural para crear cejas, pestañas y bigotes. Estos accesorios de máscaras, a menudo unidos en la cara de la persona por un par de anteojos, tenían como objetivo disminuir los problemas físicos, psicológicos y sociales creados por la guerra y permitir que los pacientes se adaptaran a sus vidas de posguerra. El estudio de Ladd había producido 185 máscaras en 1919 y algunas estimaciones creen que Ladd completó 97 prótesis faciales sin ayuda. Poco después de la firma del armisticio, regresó a los Estados Unidos y recibió reconocimiento por sus acciones, desde entrevistas en periódicos hasta cartas de agradecimiento de sus pacientes. En 1932, el gobierno francés nombró a Ladd caballero de la Legión de Honor francesa. Continuó su trabajo como escultora e hizo hermosos bustos y estatuas de bronce. En 1939, Ladd murió en Santa Bárbara, California, a la edad de 60 años. Su memoria sigue viva a través del arte que produjo y su generosa misión de brindar tranquilidad a los veteranos heridos en la Primera Guerra Mundial.